Chicos de línea, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, Montserrat. Gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar en la página 23, chicos, que ahí fue donde nos quedamos la clase pasada, en donde vamos a ver el tema 5.1. ¿Ya está bien? ¿No se ahogó? Ok. En el punto 5, el punto 5.1, en donde dice algunas clasificaciones de la ley, ¿no? La clase pasada hablamos un poquito respecto a norma jurídica, respecto al poder, respecto a el bien común, a lo que es obligatorio también, a que tiene que ser escrita. Vimos un poquito respecto a lo que, a los errores, al dolo, violencia, lesiones, etcétera, ¿no? Todo lo que puede irse metiendo en esta parte de las clasificaciones, y ahorita vamos a ver clasificaciones, pero de la ley. Dice, la ley puede clasificarse atendiendo a diversos puntos de vista. Señalaremos algunas clasificaciones de interés general. Uno dice, las leyes imperativas, prohibitivas y permisivas. El 2, de interés público y de interés privado. 3, normas y de excepción. 4, interpretativas y supletorias. 5, permanentes y pasajeras. 6, locales y federales. Dice, leyes imperativas, prohibitivas y permisivas. Esta clasificación se hace atendiendo a la redacción de la ley. En efecto, la ley puede estar redactada en forma diversa. En ocasiones en forma de mandato, y esto es lo común. En otras en forma de prohibición o simplemente en forma permisiva. Son imperativas las leyes que ordenan hacer algo. Son prohibitivas las leyes que ordenan no hacer algo. En este caso se trata de un mandato redactado de forma negativa. Por ejemplo, cometer robo, fraude, entre otros. Leyes permisivas son las que autorizan o permiten hacer determinada cosa a los individuos, dejándoles en libertad para llevar o no a cabo, por ejemplo, votar, ejercicio de tus libertades, etcétera, ¿ok? Entonces, las imperativas son las que te ordenan hacer algo. ¿Qué nos ordena la ley hacer? Algo que todos tenemos que hacer, todos. Pagar impuestos. Oye, pero yo no trabajo. Ah, bueno, no pagas, pero tus papás sí pagan. Y cuando tú te vuelves una persona trabajador, ahí sí la ley te obliga y es imperativa en decir que tienes que pagar impuestos. Si en algún momento tú no pagas impuestos, la ley te puede perseguir por eso, ¿no? Y hablamos de lo que puede llegar a pasar. Luego, las prohibitivas en las que te dice que no podemos hacer tal o cual cosa. En los ejemplos viene aquí robar, fraudes, distribuir cosas ilícitas, también las cuestiones de la copia o reproducción de copias como piratería, podríamos decir, también eso está prohibido. Todo ese tipo de cosas están prohibidas, entonces todo esto viene en la ley, ¿no? Hay cosas en donde nos dicen, tienes que hacer esto. Hay cosas en donde nos dicen, no puedes hacer esto, no debes de hacer esto. Y hay otras permisivas, ¿no? En donde nos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes el derecho a votar, tienes el derecho a ejercer tus libertades, tienes el derecho a la libertad de expresión, tienes el derecho a manifestarte. Sí sabíamos que tenemos derecho a manifestarnos. Aquí en Monterrey casi no se ven manifestaciones, o si se ven son muy chiquitas, muy pacíficas, no como en Ciudad de México que sí hacen un revolcadero con las manifestaciones, ¿no? ¿Y por qué no les dicen nada? ¿Por qué no hacen nada? Porque tenemos derecho a ese tipo de expresión, ¿no? Entonces, ahora, el año pasado creo que no se vio tanto, pero el antepasado sí, justo antes de que entrara el COVID, bien, las manifestaciones de las feministas y de todo eso, que no nada más se manifestaban pacíficamente, sino que también hacían argüende y quebraban, robaban, dañaban, pintarrujeaban ahí las cosas, los monumentos, y no les podían hacer nada, excepto cuando se metieran en propiedad privada, ahí sí podía entrar la autoridad y decirles, ¿sabes qué? Pues no.
Incluso cuando tú ya dañabas algo de la ciudad, como un monumento o así, las policías, como eran puras mujeres, tenían que entrar policías. Sí saben que un hombre no puede catear a una mujer, o sea, hacerle así, pero una mujer sí puede hacerlo a un hombre, ¿o no? Sí, sí se puede. Una mujer sí puede hacer ese tipo de revisiones. Preferentemente no. Por eso, hoy en día casi siempre las patrullas y las granaderas traen 1 y 1 o 2 y 1, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien del otro sexo por en caso de que te topes una mujer, pues la mujer es la que actúa. Si te topas con un hombre, pues el hombre es el que actúa en este caso, ¿no? Entonces, la ley te dice, ahí está el derecho, tú lo tienes, pero son permisivos, ¿no? Tú sabes si vas a votar o si no vas a votar. Si no vas a votar, ¿te regaña alguien? No. ¿Te sancionan? No. ¿Qué se pierde? El derecho a ejercer tu democracia, nada más, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay sanción, no pasa absolutamente nada, ¿no? Así lo mismo con tus libertades o así mismo con tu libertad de expresión en donde quieras hacerlo, ¿no? Luego vienen leyes de interés público y de interés privado. Por lo que se refiere a su importancia, las leyes se clasifican en leyes de interés público y de interés privado. Las leyes de interés público son aquellas en cuyo cumplimiento está interesada grandemente la sociedad. Se llaman leyes de interés privado aquellas que rigen las relaciones privadas de los individuos y cuya violación ataca indirectamente el orden público. Por ejemplo, en las leyes de interés público, donde dice que, buenas tardes, adelante, donde dice que el cumplimiento está interesada grandemente en la sociedad. ¿Cuál ley se les viene a la mente en la que esté involucrada así la sociedad? ¿Alguna? ¿No? ¿Alguna ley que sea de interés público en donde el cumplimiento esté interesado grandemente en la sociedad? Pudieran ser en las leyes, por ejemplo, estatales o federales incluso. A lo mejor en donde te dicen, no sé, que tienes que actuar de alguna forma o se tiene que hacer algún procedimiento específico para que la sociedad al final del día obtenga un beneficio, ¿no? A lo mejor, oye, pues el pago de impuestos, tú dices, ¿para qué es eso? Bueno, es de interés público porque al final del día todos esos pagos de impuestos se supone que es para un bien común de la sociedad, ¿no? O sea, para arreglar carreteras, para poner luminaria, para esto, ¿no? Entonces, eso pudiera ser de interés público. Luego, de interés privado, dice que las relaciones privadas de los individuos cuya violación ataca indirectamente al orden público. ¿Sí sabían que discutir y pelear discutir adentro de tu casa está bien? ¿Discutir en una banqueta? ¿Por qué? ¿Por qué? Altera el orden público, así se llama la violación que estamos haciendo, ¿no? Oye, pero la discusión es entre ella y yo, y ya nos estamos sacando golpes, y pues somos esposos, y no importa, ¿verdad? Es algo privado. Pudieran discutir en su casa, sí, y aún pudieran golpearse en su casa, y si ninguno de los dos levanta la mano, nadie interviene. ¿Por qué? Porque nadie de la sociedad se está enterando de eso. No está bien, obviamente, pero si tú te pones a discutir en algún lugar público, pues ahí sí te pueden detener o pueden aplicar la ley contigo por estar alterando todo el orden público. Ahorita me dio risa que venía hablando con mi mamá por teléfono, pero pues yo la traía en altavoz. Entonces me paro en un semáforo aquí de Becarranza y casi nunca volteo a los carros de al lado, no sé por qué. Bueno, también me cae muy gordo que la gente voltee a verme a mí, entonces yo casi no lo hago. Pero no sé por qué, por alguna razón, volteé al carro de al lado y la chava de al lado, pero se veía fúrica, o sea, ella traía el teléfono como que en altavoz, pero lo traía en la mano. Pero la chava, o sea, se le veía que estaba así súper enojada, ¿no? ¿Es orden público? No, porque está dentro de su carro. Y el carro es propiedad privada, ¿no? Entonces, sí, por eso, chicos, si un tránsito alguna vez los para y quiere meter la mano a su carro,
ustedes pueden acusarlo de que invadió propiedad privada. El tránsito, toda la documentación que te pide, que aún así no deberían de pedirte documentación, vaya, no la deberían de agarrar. Sí le puedes mostrar tu licencia, le puedes mostrar tu permiso de todo, tus pagos y demás, pero en teoría no te lo deberían ni siquiera de agarrar ellos. ¿Por qué? Porque no están autorizados para eso. Pero bueno, eso es para, dígame. Sí, por eso existen policías y tránsitos. Pero Don Monterrey es muy inteligente y ahora hay unos que se llaman policías y tránsitos, o sea que pueden hacer ambas funciones, así es. De hecho, ustedes fíjense cómo dice, algunos dicen policía federal, bueno, ellos no te pueden, te pasaste un rojo, no te pueden detener por pasarte un rojo porque ese es un reglamento de tránsito. Pero si te estás peleando, un tránsito no te puede detener, pero sí a lo mejor te puede separar nada más para guardar el orden público, ¿no? Ya le hablará a algún policía que el policía sí venga a detener. También, chicos, aplica, por ejemplo, en donde viven mis papás es Guadalupe, pero ya en límites con Villa Juárez. O sea, realmente tú caminas 2 cuadras y ya entraste a Villa Juárez. Entonces, era muy dado que malandrillos de Juárez se brincaran a Guadalupe y en Guadalupe no los podía agarrar la granadera de Villa Juárez, porque ya estás en otro municipio. Y ya tu ley como patrulla o policía o tránsito, lo que sea, del municipio de Villa Juárez, o de Juárez, no, creo que es Juárez nada más, Juárez Nuevo León, de Juárez, ya no puede ejercerse dentro de Guadalupe. Y viceversa, ¿no? Había muchos de Guadalupe que se andaban ahí medio persiguiéndose, se cruzaban a Juárez y ya Juárez no les podían hacer. Entonces, a menos que entrara como un comunicado, ¿no? De fulanito de tal, no sé qué, se busca y ya ahora sí todas las autoridades empiezan a buscarlo. Pero sí es cierto eso que me comenta. Luego dice leyes, normas y de excepciones. Dice, también podemos clasificar la ley atendiendo a la amplitud de su aplicación o, en otras palabras, a su extensión. La ley se crea para aplicarla a todos los casos que reúnan las condiciones previstas por ella. De ahí que la ley tenga un carácter de generalidad. Asimismo, la ley es una regla que se expresa en términos abstractos, pero para aplicarla a casos concretos. ¿Por qué menciona términos abstractos, chicos? Ajá. Depende, todos los casos puede ser un mismo delito realizado de muchas formas o realizado con diferentes formas, sí, pues con diferentes términos según la persona, ¿no? O sea, si yo tengo 15 años, el delito me lo van a clasificar de una forma. Si yo tengo 18, me lo clasifican de otro. Si yo tengo 19, pero estaba bajo efectos de alguna sustancia, va de otra forma. O sea, tienes que revisar como que todo así súper a detalle, quitar o unir muchas piezas para poder decir, este es el caso que vamos a juzgar. ¿Ok? Pero eso aplica para mí, pero a lo mejor para el de al lado no, y a lo mejor para el otro no. Aunque todos hayamos robado, a lo mejor uno usó pistola y eso es un grado de gravedad, ¿no? El siguiente usó un cuchillo y ese es otro grado. El siguiente no usó nada, pero le dio un golpe. El siguiente intentó ahorcar a la persona, ¿no? Entonces, cada caso, por eso le llaman abstractos, ¿no? Términos abstractos, porque cada caso va a llevar piecitas muy particulares que lo van a hacer diferente a otros. Entonces, no puede ser la misma pieza siempre, ¿no? Luego dice, pero las necesidades sociales hacen que la ley no pueda aplicarse indistintamente a todos los individuos. El legislador establece normas generales, pero hay ocasiones en que tiene que hacer excepciones a dichas normas. En este supuesto aparece la ley excepción. Por ejemplo, la ley del servicio militar establece que todos los ciudadanos mexicanos comprendidos entre los 18 y los 45 años deben prestar el servicio. Esta es la norma.
pero se puede ocurrir que un buen número de mexicanos esté incapacitado por diversas causas para prestar el mencionado servicio. Por tanto, la ley hace excepciones a dichas personas, exceptuando las de la obligación. ¿Sí sabían eso? Bueno, tenía entendido yo que eran los hombres. No sé si con los últimos cambios de igualdad y de no sé qué, ya también aplica para mujeres, pero no les llamaron a hacer servicio militar ustedes, ¿verdad? No, por el estilo. Bueno, a ti te dejo fuera, ¿verdad? Pero en Colombia se hace, no. Solo hombres, mujeres no. Ok. Bueno, vamos a hablar de los hombres entonces. Entre los 18 y 45 años, si por alguna razón México te requiere en el servicio militar, pues te va a mandar llamar. Y listo, ¿no? Hace años yo supe de un caso de una persona que tenía a 2 de sus hijos registrados como ciudadanos americanos. Cuando fue la guerra contra... después de las Torres Gemelas, que... ¿Cómo se llamaba este fulanito? No era Saddam Hussein. Bin Laden, ese. Que empezaron las guerras y que todo, empezaron a llamar a toda su gente para que se fueran a la guerra. Entonces, estas personas no vivían en Estados Unidos, vivían en México y tuvieron que de emergencia cruzar, irse a Estados Unidos, establecerse y meter a sus hijos a estudiar. De lo contrario, si tú no comprobabas estudios, te mandaban a la guerra. Entonces, y te mandan llamar en donde estés. O sea, estás en México, estás en Canadá, estás en Brasil, en donde estés, te mandan llamar para que prestes servicio a tu nación, porque eres alguien nacionalizado ahí, ¿no? Entonces, algo muy similar sucedería con México. Dios quiera nunca pase, Dios quiera nunca estemos en guerra, pero si así sucediera, aún así hay leyes que exceptúan a ciertas personas, ¿no? Oye, fíjate que yo soy hipertenso. No, pues ¿para qué te va a mandar a la guerra? ¿Va? Si a lo mejor ahí en el primer ataquillo que tenemos te sube la presión y te da un infarto o algo, ¿no? Entonces, ¿para qué te arriesgo a ti? ¿Y para qué yo, país, gasto en llevarte a algún lugar donde no vas a estar rindiendo de la manera correcta, ¿no? Entonces, pues exceptúan a todo este tipo de personas. Les digo, ya a los menores, a los que están entre 18 y 20, córrele. Tengo entendido que si presentan que están estudiando actualmente, todavía no pueden ser llamados a este tipo de cosas, ¿no? Así igual que en Estados Unidos. Pero, pues sí hay excepciones para este tipo de personas, ¿no? Dice otro ejemplo, la ley establece que los menores de edad son incapaces. Por lo tanto, cuando una persona es menor de 18 años, debe considerársele incapacitada para actuar jurídicamente. Sin embargo, la ley hace excepciones y concede una capacidad de actuar restringida a los emancipados o a los habilitados y autorizados. En ese caso, estamos ante una excepción. ¿Sí sabían también que si un menor de edad comete un delito, muchas veces ese delito procede, pero contra el papá del menor? ¿Sabes de algún caso, Lucía? Ajá. No se puede, exactamente. El castigo, la pena, porque a veces te dicen, no sé, el papá te va a decir, oye, no, espérate, yo no maté a nadie. No, sí, pero ¿dónde estabas tú? Ahí no procedió contra nadie porque el niño se mató. Ay, yo no me acuerdo. Me acuerdo del fuerte donde el niño se mató al final, pero del otro no me acuerdo. Bueno, del otro, bueno, incluso creo que de este del que se mató, quisieron embarrar al papá porque la arma era del papá. El arma era del papá. Entonces sí fue como que, oye, pues sí, el niño cometió el acto, pero la cometió con tu arma, porque tenía tu arma, porque tu arma estaba cargada. Y pues bueno, ahí al parecer ese era unos papás o un niño medio bien posicionados y no les hicieron nada, porque al final del día el niño se terminó matando, entonces no había como que... Sí, dependiendo de la gravedad del caso. Por ejemplo, el caso de este niño Santoy Riverol, de este Diego, sí, bueno, ese muchacho,
ese sí lo metieron al reclusorio de menores. Creo que andaba en sus 16, 17 años cuando fue eso y estuvo ahí el tiempo correspondiente. Luego le dictaron sentencia. Bueno, creo que primero no lo querían pasar al penal porque dicen que no me consta, que lo que hagas afuera en el penal te lo hacen. Entonces, no querían mandarlo a penal precisamente por ese tipo de cosas. Personas que caen a la cárcel por violadores y eso, dicen que es muy fuerte eso. Ahí tengo, van a pensar que todo invento, pero no, de verdad, siempre tengo el primo de un amigo que me cuentan historias, ¿no? Entonces, este es el caso del hermano de una amiga mía directo, que en alguna ocasión él estaba con un grupo de personas y ojo ahí también ustedes con sus amistades, chicos, porque los pueden perjudicar y se los pueden llevar entre la bolita. Él estaba con un grupo de personas, de repente llega la policía y levanta a todos, que porque uno de ahí distribuía droga. Y se van todos. Y lo metieron a la cárcel como 3 años. No, o sea, nunca tuvo un juicio como tal, pero estuvo encarcelado 3 años. Al final salió porque supuestamente se comprobó su inocencia y bla, bla. El otro chavo testificó y se dijo así como que no, pues ya nada más soy yo y ¿no? O sea, y ya los demás no tienen nada que ver. Pero pues oye, estamos en el lugar incorrecto con las personas incorrectas y te levantaron. Y este chavo nos contaba. Entonces, de hecho, este chavo es gay y dice que él adentro de la cárcel, él tenía que fingir que era heterosexual porque decía que a los gays también pues les hacían cosas, ¿no? Entonces, eso, y si decían, hombre, dice, si alguien entra por violación, no, y se le hacen de todo ahí adentro. O sea, él me platicaba, hasta a veces sí le decía, ya no me cuentes, porque me daba así como que cosita, ¿no? Entonces, chicos, en este caso, por eso Diego no lo mandaban al penal tan rápidamente, ¿no? Pero creo que ahorita ya está en una cárcel también así normal, cumpliendo su super sentencia que le dieron, que sí, no me acuerdo cuánto, pero sí le dieron a los hermanitos de su novia. Él tenía una novia y supuestamente, bueno, no supuestamente, él los mató, pero supuestamente fue como influenciado por la novia, o la novia le dijo, mátalos o algo así, ¿no? Y eso era lo que él quería pelear. De hecho, hace poquito tuvieron otro careo, o sea, se volvieron a juntar, y antes de dictarle creo que su sentencia definitiva, y la chava pues niega todo, obviamente, y él se quedó con la culpa de todo. ¿Qué digo? Aunque tú digas, él me dijo, pues sí, él te dijo, pero tú lo hiciste, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces, así es como puede llegar a actuar, ¿no? O sea, a veces, dependiendo del delito, ¿no? Si es un delito grave, sí te meten a la cárcel por ser un peligro para la sociedad, pero si es un delito menor y demás, pues a veces, oye, ¿sabes qué? Cae sobre el papá la culpa o el papá termina pagando una fuerte cantidad de dinero, una fianza o cosas así para que al niño no le hagan nada. Pero sí con los menores de edad se supone que no tienen capacidad, se supone que su capacidad es limitada de entendimiento. A lo mejor ellos creen que están haciendo algo bien cuando no. También, por ejemplo, aplica en el caso del maltrato animal. Por ahí supe que anduvieron persiguiendo una vez a unos que les echaban gasolina a unos gatitos y luego los prendían. Súper cruel, o sea, había video y así estaba súper cruel. Y me acuerdo que en ese caso, sí, más que perseguir a los niños, estaban persiguiendo a los papás para preguntarles, oye, sí está bien que el niño no sea consciente de esto, pero tú como papá, ¿dónde estás? Porque no te estás dando cuenta de lo que está haciendo tu hijo, ¿no? O no puedes cuidar a tu hijo para llevármelo al capullos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, de hecho, ahora que la Mariana anda con lo del capullo, chicos, pues me he metido un poquillo más a eso o he estado aprendiendo cosas que antes no sabía, ¿no? Pero, pues si literal tú no puedes mantener o cuidar a tu familia, la puedes llevar a capullos y ahí dejar hasta que ellos sean mayores de edad o hasta que tu economía mejore y lo compruebes o no sé, vayas a algún doctor si es que tienes algún problema, etcétera, y listo. Pero sí, los niños en teoría no se conceden con capacidad. La ley norma rige indistintamente todos los casos que quedan comprendidos dentro de las condiciones que ella establece. En cambio, la ley excepción rige únicamente a aquellos casos que expresamente regulan sin que pueda aplicarse a casos distintos de los que lo prevé. O sea, la norma es indistintamente, todos parejos.
Seas hombre, seas mujer, tengas 60 años, tengas 80 años, tengas 20 años. Pero la otra, la ley de excepción, ahí sí rige únicamente a los que puede regular o a los casos distintos de los que se vengan viviendo. Luego vienen las leyes interpretativas o supletorias. Estas dice que se llaman interpretativas o supletorias, aquellas que, como su nombre lo indica, suplen la voluntad de los particulares, cuando estos no las han manifestado de una manera expresa, tratando de interpretar la intención de los mismos cuando celebran actos jurídicos. Por ejemplo, la compraventa, dice la ley, si no se han fijado tiempo y lugar, el pago se hará en el tiempo y lugar que se entregue la cosa. Si tú por algún momento dices, oye, yo compré, pero no me lo han dado, no esto, no lo otro, puede intervenir la ley, puede decir ahí en qué momento, oye, mira, tú tienes que pagar en este momento y en este momento. Normalmente no se llega a tanto, ¿verdad? Pero si en algún momento te involucras con algo medio extraño, pues pudiera aplicar de esta manera, ¿no? También, ¿en qué otro ejemplo? Ahorita se me vino uno a la mente. Pudiera aplicar tal vez, chicos, para los niños que a veces, imagínate un caso de mamá soltera o mamá sin pareja y por alguna razón deja de estar mamá. Ahí entra una ley supletoria, ¿no? Ahí entra una ley donde, aunque el niño no pueda hablar, aunque el niño no pueda exigir, tenemos que asegurarnos que la ley lo proteja en todos los sentidos. Por ejemplo, a mí me han dicho y me han recomendado que haga un testamento, sí, un testamento, en donde yo especifique, en caso de que mi esposo y yo no estemos, con quién se iría el niño. De lo contrario, se va a gobierno hasta que el gobierno define dónde se va a quedar. Imagínate, no sé, nos matamos mi esposo y yo en un accidente de carro y el niño, no dejamos nada escrito. No se lo van a entregar a mis suegros porque son muy grandes. No se los van a entregar a mis papás porque en mi casa hay alguien con discapacidad. No se lo van a dar a mis cuñados o a mi hermano porque no está escrito. Y a lo mejor sí terminan dándole mi hijo a alguno de mis cuñados o a mi hermano. Pero esto sería después de una investigación. Mientras aplica la ley supletoria en donde dice, ¿sabes qué? Te voy a dar de comer, te voy a dar un techo, te voy a dar protección, mientras yo investigo bien a qué hogar te voy a mandar. Entonces se lo llevarían a capullos hasta lo que procede, ¿no? Entonces, sin embargo, si yo tengo un testamento donde dice, en caso de yo no estar, pues está mi esposo, ¿no? O está su papá en este caso. Y si mi esposo no está, pues está la mamá. Pero si no estamos ninguno de los dos, ahí yo sí puedo decir, el niño queda o el niño queremos que quede a favor de, no sé, en las manos de mi hermana o en las manos de mi cuñado, o con mi cuñado, el que no tiene hijos, no, pues para allá darle unos hijillos ahí y luego grandes. Entonces, no sé, pero ya por escrito, ya ahora sí es como que, bueno, ya decidieron esto, aún así hacen una investigacióncita para ver que el lugar sea adecuado y demás, pero sí mientras hacen valer los derechos del niño, aunque papá y mamá no estén presentes. ¿Okay? ¿Autorización? Pues no creo que, o sea, a menos que los quieras sacar del país o te los quieras llevar o así, pero si nada más los tomas como para cuidarlos, no pasa que vayan y te los quiten y luego ya, si todo se resuelve a favor, pues te los vuelvan a entregar a ti, ¿no? Pero, pues sí, mientras son peras o manzanas, pues igual los niños no se van a quedar solos ahí en la casa, ¿no? Igual alguien tendría que ir por ellos. Por ejemplo, en las escuelas, chicos, no, en las de gobierno no pasa, no me acuerdo que haya pasado, pero por ejemplo en las privadas, donde tengo a mi niño y en la guardería donde tengo a mi niña, tengo contactos de emergencia y tengo a alguien que es como un tutor. Tengo que elegir a alguien como un tutor. Por si algo pasa, mis dos contactos de emergencia o mi tutor son los únicos que tienen el derecho para poder ir a sacar al niño del colegio o a ir por la niña a la guardería. De ahí en fuera, por más que vaya mi mamá y diga, yo soy la abuela,
No, señora, si yo como mamá no la dejé ahí escrito, no pueden sacarlos. Y de hecho me pueden... ¿También lo hacen? Ella, el mismo, con las fotos de su mamá, su papá y dos personas. Ah, qué bueno. Entonces, si no venía tu mamá, pues iba a tu tía, pero tenía que llevar ella su propio papel y aparte la tenía con la foto de que era la misma persona. Qué bueno, porque me imagino que esto lo sacaron a partir del montón de robo de niños que se hacía, ¿no? Yo me acuerdo en el kinder, tocaba la campana y todos nos salíamos como aburridos sin mecate. Si estaba mamá allá afuera, qué bien, y si no, ahí te tocaba sentado en la banqueta a esperar a mamá. O a veces había niños que se iban solitos también, que no vivían tan lejos o algo. Qué bueno que hoy en día tienen esas medidas para forzar a los papás o a alguien autorizado a que vaya por el bebé o el niño y que puedas tú cotejar que realmente pertenece a esa familia o a todo eso, ¿no? En la guardería que estaba mi hijo antes, era igual, tenía que llevar yo un gafet. Y si no traía el gafet, no entraba. Era gafet con foto y donde yo llegaba tenía que poner una huella y con la huella aparecía mi foto ahí y aparecía el niño que iba a recoger. Por ningún motivo yo me podía llevar otro niño, tenía que ser a fuerza ese. Me acuerdo que una vez se me olvidó el gafet en la casa. Y yo dije, ay, ¿cómo lo voy a recoger? Porque si te piden el gafete a fuerza. Y me acuerdo que mi esposo no sé por qué no andaba cerca. Y le hablé a mi hermano y mi hermano trabajaba y mi hermano era la otra persona que yo tenía autorizada. Y me acuerdo que me dijo mi esposo, ¿quieres que pongamos a mi papá? Y le dije, no. Me dijo, ¿por qué? ¿No le confías? Digo, no, sí. Pero por lo mismo me da miedo que de repente se le haga fácil y diga, ay, voy a ir a sacar al niño y me lo voy a llevar a comer. O algo así. Y dije, no, yo prefiero, o sea, mi hermano jamás en la vida haría eso y si lo haría me avisara, ¿no? De que, oye, voy a hacer esto o saco al niño, ¿cómo ves? Pero yo digo, no, hombre, mi suegro ahí se va con él ahí de rol y luego yo voy a andar toda loca, ¿no? Entonces, tú decides a quién poner y esa vez me acuerdo que sí le dije, entra tú por el niño porque yo no traigo el gafete y no me van a dejar entrar, aunque soy la mamá y aunque ya me conocen y aunque ya sabían que yo siempre iba por él, si no cumplo con los requisitos, no entro. Entonces, qué bueno que ahora lo hacen en las particulares también porque sí había mucho robo de niños y todo ese tipo de cosas también. Muy bien. Muy bien. Luego están las leyes permanentes y pasajeras. Dice que la ley se dicta para determinado tiempo. Tiene un carácter de permanencia. Cuando en un país la ley se modifica o cambia constantemente, se producen trastornos sociales. Por lo tanto, debe expedirse para un tiempo indeterminado. Entonces, se dice que la ley es permanente, pero las necesidades sociales pueden exigir que la ley sea pasajera. Por ejemplo, la Constitución establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro suceso que ponga a la sociedad en gran peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de la Secretaría del Estado y la Fiscalía General de la República, y con aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, según lo perceptuado en el artículo 29 constitucional. Como se ve, el presidente en casos graves suele suspender las garantías. Esto se hace mediante una ley que se llama Ley de Suspensión de Garantías y la cual tiene un carácter transitorio y se trata de una ley pasajera. ¿Se acuerdan de alguna ley pasajera que hayamos visto en los últimos meses? No, digo, aquí o en otro país. ¿No? Ahora con la pandemia. Ahora con la pandemia salieron estas leyes pasajeras. Bueno, pero lo de la vacuna no es ley. No es ley. Se supone que las vacunas son voluntarias. ¿Mande? ¿Es un requisito? Son voluntarias. ¿Están vacunados ustedes? ¿Tú como extranjera cómo le hiciste? ¿Nada más? Ah, súper. Digo, igual, me imagino que, por ejemplo, los indocumentados.
Exacto. Exacto, esa es lo que iba, ¿no? Digo, te pregunto tú como extranjera qué hiciste, pero yo me imagino que, por ejemplo, los haitianos, los salvadoreños que andan aquí, y digo aquí porque pues aquí andan, que andan ahí sin documentos o sin permisos, aún así ellos tienen el derecho. Uh-huh. Pudiera ser que a lo mejor ellos tengan que presentar una identificación de su país o algo, pero dudo que les nieguen el servicio. O sea, normalmente se lo van a dar. No es un requisito, no es una ley las vacunas son voluntarias. ¿Qué pasa? Aquí cuando se vuelve un poco forzado es cuando ya no te dejo hacer ciertas cosas o cierta actividad porque no estás vacunado. Vacunarte es tu decisión, pero si no te vacunas no puedes entrar a la escuela. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues porque la escuela es una... Y hablando de esta escuela que es privada, si nos vamos a una pública, ahí sí no aplica. Pero ¿por qué aquí sí? Ah, pues porque aquí es una escuela privada y el director o los jefes o los dueños deciden quién entra y quién no entra. Esa es la que... Y ahí es donde tú dices, oye, no, entonces me están obligando a vacunarme. No. No, pero no vas a poder viajar. Pero... Ajá, y ya tienes tu certificado digital y todo. Ah, sí, está bien, te digo, en mi caso a mí todavía no me registran mis vacunas, tengo mis papelillos ahí feos. ¿Ibas a decir algo? Exactamente. Chicos de línea, se va a cortar la sesión. Déjenme hago la nueva para volvernos a conectar.